Buenas noches a todos. Estamos ya en la última ponencia del día referente a cerebro y situaciones extremas. Y tenemos al doctor Carlos Lescano, psicólogo especialista en reproducción asistida. Lo hemos invitado para el tema cerebro y reproducción humana. Doctor Lescano, es un gusto para nosotros tenerla como en una segunda ponencia en otro tema. Quisiera que nos dé una introducción al tema mismo, ¿no? Reproducción y cerebro humano. ¿Qué tiene que ver el cerebro con la reproducción misma? Bueno, que en el caso de nosotros los humanos nos indica que pues no respondemos a ciclos, como es el caso del animal, y que estamos, si cabe la palabra, expuestos, sometidos o pues como que forma parte de nuestro repertorio de vida, otros elementos que van más allá de lo que es la conducta animal. Una condición que está muy vinculada a todo lo que es la corteza propiamente dicha. De manera que, como dijo una vez un paciente por un tema de sexualidad masculina que también atiendo, pues dijo que nosotros los varones solamente buscamos el sexo cuando tenemos ganas. Y eso, pues sí, en parte es cierto. Como la mujer también lo busca cuando tiene ganas. Desde ahí partimos de un hecho que estamos yéndonos prácticamente a la matriz de todo lo que va a ocuparnos en este breve tiempo de conversación respecto al tema. Un segundo aspecto es que está vinculado a cómo leí alguna vez en un tratado sobre antienvejecimiento, no me acuerdo el nombre en este momento del autor, pero que decía que él estaba haciendo investigaciones respecto a aquellos embriones que eran producto de ser concebidos en orgasmos compartidos. Es decir, que el varón y la mujer tuvieron al mismo tiempo el orgasmo y ¡pac! ¡Plin! Prendió. Entonces él estaba tratando de hacer algunas investigaciones al respecto. Bueno, veremos qué novedades nos trae. Eso es una nota que salió el año pasado, no recuerdo en este momento el nombre. Eh, sí, soy muy olvidadizo para algunos nombres, pero Sí, sí. hacía referencia a esto, ¿no? Entonces es un segundo, digamos, es la segunda parte de la letra A. La letra B que está vinculada al hecho de que una vez que ya se ha concebido la criatura, mucho tiene que ver la calidad de la gestación, cómo se ha realizado la gestación. Algunas veces, yo no sé yo si le preguntaba a mi mamá que cómo era yo cuando estaba dentro de su vientre y cómo era ella, pues cómo estaba, cómo se sentía conmigo adentro y cómo andaba por fuera las cosas, ¿no? Esto, por temas que también, por mi trabajo en reproducción asistida, pues está muy vinculado la calidad de la gestación con las características particulares que después va a tener la persona. Entonces, acá pongo una primera pregunta para todas las personas que nos están escuchando. Pues si es que se hicieron esa pregunta a mamá y a papá, principalmente a mamá, que es la que lleva la gestación. Aunque hoy en día ya la denominación es tanto la mujer y el varón están embarazados. O sea, ambos están llevando el embarazo. Ya relataré algunos casos en que somos nosotros los varones los que hacemos los síntomas del embarazo. Y la señora lo lleva perfectamente bien y no le pasa nada a ella, pero todos los síntomas los va realizando el varón. El otro aspecto es que está vinculado, y esto ya se liga más a los tratamientos de reproducción asistida, y cuáles son las condiciones y las características en las cuales ya una pareja que va ante esta imposibilidad que la naturaleza le ha puesto, pues se tiene que recurrir a un proceso de reproducción asistida en donde ya intervienen otras variables que las veremos en su momento. Pero en conclusión y para dar un redondeo
al inicio de este tema, yo puedo decir que sí, la calidad de la gestación está íntimamente vinculada a lo que va a ser después la persona, sea hombre o sea mujer. Excelente, gracias por esa introducción, doctor Lescano. Sí, el tema es bastante abundante. Vamos a tener que centrarnos en algunos puntos. En esta primera parte también quisiera que nos precise algunas inquietudes, ¿no? Que justamente le estuvimos conversando con anterioridad, ¿no? Si estamos hablando propiamente de reproducción y cerebro, y ello involucra estados emocionales. Y hay una experiencia, ¿no? En las Torres Gemelas, cuando hubo este evento, ¿no? Los científicos que todo lo quieren medir, decidieron, pudieron recoger información de estrés en gestación, en tiempo de gestación, a través de la experiencia de 900 mujeres, las cuales las dividieron en tres periodos, ¿no? 3, 6 y 9 meses. Y una vez que se concluyó la gestación, se midió la hormona cortisol, el indicador de estrés en los hijos, y efectivamente los niños nacieron con un cortisol elevado. Es decir, y sobre todo aquellos que estaban más cercanos a la primera etapa, de gestación, es decir, en los primeros 3 meses. Entonces, se concluye que efectivamente, si estamos viendo que en una situación de estrés expresado a través de una emoción intensa, como fue el miedo que se dio en ese escenario, también se hereda, ¿no? Las abuelas lo decían, ¿no? No reniegues porque vas a afectar a tu hijito, no tengas miedo, y las mamás, me incluyo en esa generación, decíamos, ¿qué tiene que ver eso con mi embarazo, no? O bueno, y científicamente se ha demostrado. Ahora, la pregunta o aclaración de todo esto iba hacia qué sucede en el caso de que, por ejemplo, las mujeres, cuando gestamos a una mujer, voy a hablar de ella como producto, ¿no? A ese efecto, por decir en ese momento, si es mujer, también va a estar a la vez generando sus células germinales, es decir, los óvulos al mismo tiempo. Es decir, la madre contiene a la hija y al nieto o nieta potencialmente en el periodo de gestación. Claro, siempre y cuando ese producto sea mujer. Entonces podríamos decir que los estados emocionales o los eventos de impacto van a repercutir o van a tener alguna impresión en 2 generaciones. Bueno, ¿Qué sucede en hay el caso de los algunas, varones? sí, hay algunos estudios, ¿no? Y algunos profesionales, tanto obstetras como psicólogos o psicólogas que están vinculados al tema, que hacen referencia a esto, es lo que se llama la nueva la neonatología, que está trabajándose mucho en la actualidad, y que pues sí que refiere, ¿no? Que pasa de 2 o 3 hasta 4 generaciones que pueden ir transmitiéndose algunas particularidades, no todas. Digamos que de la primera va a pasar del primero va a pasar a la siguiente generación van a pasar 4, de la siguiente a la otra van a pasar 3, de la siguiente a la otra van a pasar 2, de la siguiente a la otra va a pasar 1. Aquí hay un momento en que se diluye y se repite el ciclo. Pero digamos que no necesariamente está completamente comprobado. Todavía faltan hacer muchos más estudios y de esto se encarga precisamente hoy en día lo que conocemos como la medicina fetal. ¿Ah? Ellos son los que están trabajando mucho esto. Yo, gracias a Dios, tengo oportunidad de trabajar con ellos. Y sí, hay algunos datos que nos estarían llevando a pensar de que eso sí es lo que sucede. Pero todavía, digamos, tenemos que ser, los estudios tienen que ser más consistentes para que haya una evidencia que nos permita hablar con total rigidez, si cabe la expresión, y decir, sí, esto es así. 2 más 2 es 4. Perfecto. En el tema de varones, y desde el punto de vista también de la reproducción, estuvimos conversando también de que, si bien es cierto, el momento de producción de células germinales es dentro de la misma formación de la evolutivo en gestación de la mujer, en el caso de los varones no es así, puesto que esto se desarrolla en la adolescencia, 10, 9, 11 años.
y se propone que en esa etapa, ese momento es crucial para efectos de procreación favorable, puesto que si se dan eventos muy traumáticos, muy dramáticos, estos podrían influenciar a posteriores en su vida reproductiva, sexual. Estoy hablando de situaciones en jóvenes, adolescentes, ¿no? En su primera adolescencia, que es justamente la etapa en que se está desarrollando ¿no? Su capacidad reproductiva. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, que precisamente la etapa más difícil es el climaterio que también se da en las edades tempranas, ¿verdad? Ah, así como cuando el hombre pasa a ser un hombre mayor y la mujer pues pasa a ser ya termina todo su proceso menopáusico, pues hay estos procesos climatéricos, pues también se da en los chicos y en las chicas. El climaterio es el paso de un estado a otro mejor o a otro superior, es climaterio. Entonces igual pasa, pues, cuando somos niños, cuando somos infantes de ser niños, pues también ahí hay cambios. Cuando somos niños, para pasamos a ser adolescentes, pues también ahí hay cambios. De adolescentes, cuando pasamos a ser jóvenes, también ahí hay cambios, sino que son más sutiles, ¿no? Pero lo marcado, tanto principalmente en el varón, lo más marcado es entre los 9 años y medio, 10 años, hasta aproximadamente los 14, 15, hasta 16 años. Esa edad es una edad bastante difícil en el varón y lo es también en la mujer. Lo que pasa es que siempre se hizo hincapié mucho solamente en el varón y no necesariamente también en la mujer por las cosas que ya sabemos, por los factores culturales que pues, el machismo ha dominado en ese terreno y ha centrado más las perspectivas de los cambios en el caso del varón, porque pues le van a salir los vellos y el pene va a tener otras manifestaciones y la mirada pues va a tener otras orientaciones. Entonces sí, efectivamente, hay esta edad, yo diría que en el transcurso de la vida hay tres etapas climatéricas interesantes. Una, de cuando se es niño se pasa para adolescente. El otro, cuando la mujer o el varón alcanzan las edades pico, en donde ceden o terminan las funciones hormonales o cambian las funciones hormonales. Y la otra, de, de, del- de la vejez a la longevidad. Y esa vejez de la longevidad, estamos hablando de aproximadamente 80 a 90 años, o de 80 a 100 años, ¿no? Ese tránsito también. Entonces, podríamos tener estas cuatro etapas en donde estas condiciones de vida varían por todos los procesos, no solamente neurológicos, sino principalmente de naturaleza endocrina, que es hacia donde también se orientan mucho todos estos estudios y estas investigaciones vinculadas pues al antienvejecimiento, que en alguna oportunidad en una presentación, pues dije, no puede haber anti-envejecimiento, porque anti es oponerse a algo. ¿Y cómo nos ¿Ya? vamos a oponer a que pase el tiempo? ¿Cómo nos vamos a oponer a que la naturaleza deje de desarrollar lo que ya tiene diseñado? Que podemos identificarla, que podemos hacerla más lenta, eso es otra cosa. Y que podemos hacer que tenga otras formas, eso es otra cosa. Pero sí, decididamente estamos en un proceso al que nos enfocamos ahora, en el proceso reproductivo, sí está muy vinculado la calidad de la gestación, del proceso gestatorio, en la naturaleza y la calidad de, a ver si la palabra está bien dicha, ¿no? Mejor diré a las características que la persona va a tener después ubicándola a la persona sola. ¿Ah? No estoy hablando del medio ambiente o del ambioma que rodea a la persona para que las características que pudieran venir como imprinting se desencadenen o no. ¿Correcto? Porque el ambioma tiene mucho que ver también en el desencadenamiento de estas particularidades. Bien, doctor, me encanta conversar con usted porque siempre nos da a unos alcances que se nos van escapando, ¿no? Por ahí. A ver, antes de entrar al tema de reproducción asistida, quisiera que nos hable un poquito de cerebro y disfunciones sexuales. ¿Del qué, perdón? Cerebro y disfunciones sexuales. Uy, ese es un tema muy grande.
Eso tendríamos que hacer todo un ciclo de neurociencias para tratar eso. Eso es todo un universo. Eso, eso, eso es hablar de palabras mayores, pues. Eso tendríamos que hacer todo un foro de un mes, por lo menos, ¿no? Porque eso es muy, no diré complicado, pero sí es muy interesante y habría que tratarlo con mucha fineza, ¿no? Porque Mm, sí, la sexualidad y los temas vinculados a la conducta sexual y al comportamiento sexual eh, se están chabacaneando mucho, se está haciendo mucha mofa, se está haciendo mucho teatro mal hecho con relación a los temas que estén vinculados con el comportamiento sexual, independientemente de opciones más, opciones menos, no estoy hablando de eso, sino me refiero específicamente a todo lo que tiene que ver con estas disfunciones sexuales que se dan tanto en la mujer como en el varón. Lo que pasa es que en el varón tiene mayor notoriedad que en la mujer, pero en ambos se dan, y en ambos se dan de manera muy cruenta. Y que hay algunos acontecimientos que se dan en este proceso de desarrollo, en estos procesos climatéricos a los que he hecho referencia, pues sí van a ir marcando la calidad, la calidad del comportamiento sexual, no de la actividad genital, sino del comportamiento sexual, es decir, de la conducta amatoria, de la conducta de afecto y cuerpo, de intercambio de emociones, como decía Giacomo Casanova cuando le preguntan qué cosa es el amor. Giacomo Casanova dice, sí, el amor es una cosa muy interesante. El amor, dice, es el contacto de dos epidérmis y el intercambio de dos fantasías. Es extraordinaria, es una definición que no vincula absolutamente en nada lo genital, sino en esa aproximación de dos economías biológicas que a través de la piel comparten sus sensaciones, sus sentimientos, y a través de la palabra se transmiten también las emociones y las pasiones. Pero bueno, eso es un tema que podría verse mejor en otras circunstancias. Pero sí, que hay naturalmente condiciones que van a desencadenar disfunciones sexuales, sí. Y al mismo tiempo también mal interpretar a la sexualidad. Yo acabo de venir justamente de un centro donde trabajo, que vemos todos estos temas y pues, pude comprobar con dos casos que he visto ahora en la tarde, que sí está perfectamente encaminado esto, principalmente en el caso del varón. Somos los varones los que estamos siendo más cuestionados últimamente en este aspecto. Y eso, permítame decir, es una injusticia que se comete con nosotros los varones. Pero bueno, bueno, doctor, otra pregunta más. Eh, ¿El placer está en el cerebro o en los genitales? el placer está en la forma como se hagan las cosas. El sabor de un alimento no está en los productos que se usan para preparar el alimento, sino en la sazón de quien prepara el alimento. Entonces, Mm, sí, naturalmente el cerebro tiene una función clave en esto, porque de lo contrario, vuelvo a lo que decía hace un momento, seríamos como el animal, pues, seríamos como el animal, responderíamos únicamente a ciclos, pero justamente mm, que tengamos una corteza y que tengamos un giro cingulado, el que tengamos un uncus cerebral, justamente nos permite decir que estamos hablando de otra condición, ya de una condición humana, no solamente de una condición de vida, no solamente de personas o de entidades biológicas que responden a determinado tipo de estímulos, sino que estamos hablando ya de otro componente, ¿no? Donde interviene el afecto, la pasión, el cariño, hasta inclusive el humor del cuerpo de la pareja. Y ese humor que se expresa precisamente en los momentos de la más alta pasión. Y esos momentos de la más alta pasión, pues se dan en esos momentos interesantes en que un hombre y una mujer comparten un momento interesante. ¿Que puede eso mm, llevar también a que puede llevar eso a un embarazo? Pues naturalmente que sí. Y siguiendo la expresión de este biólogo que está haciendo estas investigaciones,
Pues sí, pues eso es posible, ¿no? Que un embarazo producto, pues, de dos encuentros orgásmicos al mismo momento, pues, probablemente puede ser una persona, pues, una maravilla, pues, extraordinaria persona, podría ser. Ok, doctor. Otro tema, reproducción y COVID como elemento estresor. Ah, también ayer vi un caso que se perdió un bebé, pues, como consecuencia de esto, ¿no? Eh, Se sabe que una de las cosas que, por lo menos lo que voy también escuchando, es que hoy en día la gente joven ya no quiere tener hijos. No quiere. No quieren tener hijos porque si no vamos a traer al mundo hijos para que sufran. No vamos a traer vida al mundo para que sean vidas que sufran. En todo caso, la sufriremos nosotros, pero no que lo sufran los pequeños. Entonces, sí, este tema del COVID, eh, además de los efectos que está teniendo en todo el quehacer social, en todo el quehacer humano, está también teniendo gran influencia y mucha repercusión en los sistemas reproductivos. Con solamente darles una referencia, las, el, a ver cómo lo digo, el, ha habido una reducción en la demanda de los servicios de reproducción asistida en aproximadamente el 37%. Y no es por cuestiones económicas, ¿eh? No es Ujú. por cuestiones económicas, porque una de las cosas que, a pesar de todo lo que estoy corriendo en Perú, no es por cuestión de dinero, dinero hay, pero la gente está tomándose su tiempo. Entonces ha habido esa reducción de un 37% en la demanda de los servicios de reproducción asistida. ¿Qué cosa sí ha aumentado? La demanda para criopreservar esperma, o perdón, espermatozoides y criopreservar óvulos. Eso sí ha subido la demanda. Muy bien. Impresionante. Esto, entonces, ¿qué está sucediendo? Que la población activa, sexual, en etapa de reproducción, se está dejando llevar por la emoción, miedo, por el estrés que esto está logrando. Hay una falta de fe en el futuro, Lo que hay es inseguridad e incertidumbre. incertidumbre. Eso es lo que hay. Ujú. Eso es lo que hay. Inseguridad e incertidumbre que dan, como mencioné en la sesión anterior, o en mi intervención anterior, acompañan al miedo. Ya, El miedo es perfecto. el abanderado y sus escoltas son la incertidumbre y la inseguridad. Entonces una pareja Entonces, joven dice, ¿para qué voy a traer hijos al mundo? Si yo tengo miedo ahora, ¿por qué voy a traer hijos al mundo para que tengan más miedo que yo? ya. En medio de todo Eh, están siendo más maduros que nosotros. bueno. Eh, también se está viendo pues de que tratando de vincular hoy en día esta emoción que usted está diciendo, la incertidumbre con la ansiedad. ¿Qué tanto está relacionada ambos, no? La incertidumbre cómo afecta o conlleva a estados de ansiedad. Podría hablar un poco, ya que estamos en esos temas de incertidumbre, ansiedad, creo que ya nos da pie para hablar propiamente de lo que es reproducción asistida y estos elementos, cómo es que juegan en contra de este proceso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la ansiedad viene a ser un resultado, no es una causa. Es un resultado de un conjunto, de este conjunto de factores, ¿no? El miedo, la incertidumbre y la inseguridad, ¿no? Y hay algo que alimenta, esto está aceitado por algo, que son las conjeturas. Entonces tenemos a la cabeza el miedo como abanderado, su primer acompañante, la incertidumbre, su segundo acompañante, la inseguridad, y pues el que hace de asta, ¿ah? Es la conjetura, mucha conjetura.
Entonces son cuatro variables que están interviniendo en estas condiciones o en generar una postura conceptual y conductual en las personas que están en edad reproductiva. Una de ellas, y no tengo ningún reparo en decirlo, una de ellas es mi hija. Mi hija no quiere tener hijos. No voy a traer a la vida, no voy a traer al mundo hijos. Bien. Ahí tengo una primera carta, no necesariamente que sea un ejemplo, pero digamos, pues una mujer de, ¿cuánto? 27, 27 años. Entonces, pero sí escucho también, pues en la consulta y en los trabajos que tengo que hacer. Pues sí, naturalmente estoy escuchando mucha gente joven en ese sentido, principalmente mujer, no nosotros los varones. Interesante dato también. Bueno, para entrar de lleno en el tema que usted maneja bastante bien desde la experiencia en el Centro de Reproducción Asistida, eh, a ver, doctor, explíquenos un poco cómo es cuál es la intervención del trabajo psicológico en un proceso aparentemente netamente biológico que es reproducción, ¿no? Que se maneja a través de esos sistemas, por qué es necesario, indispensable la intervención de un psicólogo. Esto, y eso es interesante su pregunta porque, pues sí, también mucha gente se pregunta qué cosa tiene que hacer pues la psicología, ¿no? En esta cuestión, pues que su útero, testículos, espermatozoides, óvulos, ¿qué cosa tiene que hacer la psicología? Ah, pues tiene que hacer muchísimo. En principio, desde que una pareja que puede ser estéril o infértil, eso hay que también definirlo. Y si esta infertilidad es primaria o secundaria. Entonces, ambas situaciones ponen a la pareja en una condición especial, en una sintonía anímica y emocional especial, que les permite tener ciertas necesidades de conocer qué cosa es lo que va a pasar con ellos y qué se va a hacer. Y en esto la psicología interviene en el sentido de poder decir cómo se encuentra el medio ambiente, el imbioma, principalmente de la mujer, para soportar y resistir el bombardeo hormonal sin que este bombardeo cause efectos a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel de los procesos mentales y del nivel de expectativa, que como consecuencia nos va a dar su nivel de ansiedad. Entonces, hay mediciones que nosotros podemos hacer para decir, esta señora, sí, en condiciones de excitabilidad o de irritabilidad por tratamientos o por este bombardeo hormonal, podría desencadenar algún tipo de condición psicológica que afectaría no al bebé, sino afectaría al procedimiento y o afectaría al proceso gestatorio y o afectaría al resultado que se diera, si se dio el embarazo o si no se dio el embarazo. Y esto es mucho más notorio también cuando se trata de tratamientos en donde hay lo que se conoce el famoso vientre subrogado o vientre de alquiler, útero subrogado o vientre de alquiler. Eso es peor todavía. Entonces, este es todo un mundo muy fuerte en donde la psicología principalmente, cuando uno maneja instrumentos de naturaleza psiconeuroinmune, porque hay una vinculación muy fuerte en esto, en las expectativas, digamos, anímicas y emocionales, y en las expectativas biológicas que se generan en el cuerpo, principalmente de la mujer, cuando se le prepara con ese bombardeo hormonal. Y exactamente igual sucede con nosotros los varones cuando hay que mejorar la calidad del esperma. También recibimos un bombardeo hormonal. También recibimos un bombardeo de apoyo para mejorar la calidad de los espermatozoides. No sé si lo dije en la sesión anterior, pero en los últimos 40 años los hombres hemos empezado a producir el 50% menos de cantidad de espermatozoides que lo que producíamos por allá por los años 1930 o 1940.
estábamos produciendo menos espermatozoides. Por eso es que antes se pedían 50 millones para ver, para buscar o para encontrar los mejores espermatozoides, y hoy en día ya solamente se están pidiendo 15, porque no hay más. E inclusive la calidad ovulatoria de la mujer también está bajando, y cada día se está encontrando mayor cantidad de esto, de, de úteros, miomas uterinos, hay mucho, esto, y ovario poliquístico hay mucho también. Y hemos tenido también el caso en un mal manejo que se hizo en que por no entender bien las cosas, pues también la persona falló en no decir que estaba en un tratamiento, una persona que estaba donando óvulos y no informó que estaba en esa condición, que estaba recibiendo ese tratamiento, pues se le produjo un cuadro inflamatorio muy fuerte y pum, pum, le volaron los dos ovarios. Siendo una mujer de cuántos, 21, 22 años. Entonces, Bueno, esto es un mundo muy interesante, muy, muy, muy rico, muy, muy rico, y que permite precisamente la acción de dos ciencias eh, que poco a poco creo que están ganando más terreno, ganando en el buen sentido de la genética y la psicología, que como mencioné, pero también son las dos únicas ciencias que pueden predecir qué trae y qué tiene una persona y cómo lo podemos arreglar. así. En los casos de la reproducción asistida, sí, es mucho más evidente y la capacidad de acción, la capacidad de intervención es mucho más amplia que lo que regularmente se piensa. Regularmente, pues, yo, bueno, voy a hablar por lo que yo hago, nada más. No voy a Ok. hablar por lo que hacen otros centros, pero por lo que hacemos en el centro donde yo trabajo. Nosotros sí procuramos que la persona se encuentre en las mejores condiciones psicobiológicas o biopsicológicas, y principalmente la Ujú. mujer, porque no es juego. Esto no es cuestión de mente positiva y que yo soy muy fuerte y que lo que yo me propongo. Yo recuerdo una señora directora en un colegio de Iquitos, y pues esta señora tenía 2 doctorados y 5 maestrías, y no sé cuántas cuestiones. Decía, yo lo que me he propuesto en la vida lo logro y lo voy a tener. Y este embarazo, y yo voy a tener mi hijo. Pues bueno, señora, los marcadores que nosotros obteníamos en los exámenes psiconeuroinmunes, pues decían que no. Pero bueno, se le dijo, se le advirtió, que tenga un momento, hagamos algunos procedimientos para bajar estos procesos neuroendocrinos, ponerlos un poquito más lentos, hagamos un poco de desensibilización para bajar este clima interno. Pero bueno, no, ella dijo, no, yo lo voy a lograr. Bueno, todavía está esperando, ¿no? No, no, no lo logró. Ya debe tener, pues, ahora cuánto. Ella lo estaba haciendo esto a los 38. Debe estar en este momento, pues, con sus 45 años debe estar. Entonces, no es Mm, cuestión solamente de buena voluntad y mente positiva, no. Estamos hablando de otra cosa. perfecto. Doctora Baquedano, ¿va a darte este espacio a preguntas antes de Ese, volver? ahí, ya que está ahí la doctora Baquedano, ¿no? Me hace acordar algo. Hubo hace algunos años un simposium en el anfiteatro de San Fernando, ahí en la Facultad de Medicina. Y fue el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y el decano de la Facultad de Medicina Humana para tratar la reproducción asistida, porque pues en el mundo animal también hay reproducción asistida. Y es igualito. Los dos hicieron su posición, no, hay una pequeña diferencia, pero bueno, igualito. Y entonces el decano de medicina veterinaria dijo, bueno, ¿dónde está la diferencia entonces? Esa es una pregunta que les hago a todos ustedes, los que están escuchando. ¿Dónde está la diferencia? Si todo es igual, si es espermatozoide, son óvulos, un útero, y todo está bien, y en ambos se hace lo mismo, ¿dónde está la diferencia? A ver.
A ver, veamos la pregunta de la Respuestas, autora. respuestas en el público que nos acompaña en esta oportunidad. Y se repite la Mm, Guerra Mundial y fue mencionada, el amor no es algo natural, sino que ¿qué? El amor no es, que dice Eric Fromm, que el amor no es algo natural. Bueno, Nietzsche también decía eso, ¿no? Que el amor es una palabra, dice, ¿no? Y que son creaciones humanas, ¿no? Nietzsche también decía Dios es una palabra, son creaciones humanas a las que nos aferramos para tener algo que conocen como una esperanza, pero eso no existe. Bueno, bien por él, bien por él si no tenía esperanzas. Creo que nuestra naturaleza es naturaleza para la esperanza. Bueno, pero a la respuesta, si en la medicina veterinaria se hace igual como la medicina humana, y la medicina humana hace igual que lo que se hace en la medicina veterinaria, en procesos reproductivos asistidos, ¿dónde está la diferencia? Ahora volteo el pastel y pongo la respuesta en el público, cuando tiene la gentileza de acompañar. ¿Dónde está la diferencia? claro, luego de escucharlo se pueden sacar algunas conclusiones, ¿no? Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde? Vamos a esperar un poquito público, si hay algún La, di- razonamiento por ahí para la, exponer. y lo que dijo el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, dijo, la diferencia está en la participación de la psicología, porque los Claro, procesos son los mismos. los ¿Sí? procesos biológicos también. Claro, Ujú. pero hay ese proceso anímico, cognitivo, emocional, que lo tiene el humano. Ahora yo no sé, de la doctora Baquedano nos puede ilustrar un poco más si es que también algo de esto se da en el mundo animal. Sería interesante escucharla. Sí, parece que todavía no ha entrado la doctora. ¿Alguna pregunta en el público? En el chat, que son bastantes, ¿no? Son 29 personas. ¿Alguna pregunta con respecto al tema que estamos presentando? Vamos viendo el tiempo. Sí, tenemos 5 minutos. Bueno, todavía no se animan a preguntar. Creo que lo saben todos. Siguiendo con este tema, hemos hablado sobre cerebro y un poco de sexualidad, un poco de disfunciones, que no se ha abierto el tema, sino se ha dejado ahí para futuras. Hay algo que si me permite agregar, eh, Sí, creo que fue el año 2002, me parece, no, firme, es 2012 me parece, en el Congreso de Reproducción Asistida que hubo en Estambul, una psicóloga belga y una sueca presentaron unos trabajos de investigación que tenían 20 años de duración y seguimiento de jovencitos, de chicos y chicas que habían sido gestados por reproducción asistida, ¿no? Y esto, los dividieron en dos grupos, grupo A y grupo B, en ambos, ¿ya? Una holandesa y una belga, perdón, una holandesa y una belga. El grupo A eran chicos y chicas que habían sido gestados por reproducción asistida, por eso es que ese es el seguimiento, sí, por reproducción asistida, y habían hecho una gestación pues muy buena, una gestación, digamos, nadie vive en el paraíso, pero su gestación fue buena. Y a los 20 años se les había ido chequeando con cierta frecuencia, pero se mantenía cierta periodicidad para tener datos referenciales. Y cuando ya tienen 20 años, entonces, ¿qué cosa encuentran? ¿No? Que estos chicos y chicas tienen un coeficiente intelectual, pues más o menos de 100, 105, 110, correcto. Digamos, elementalmente bueno, pero eran chicos y chicas con una personalidad muy agradable. Esas personas que tienen pues esta personalidad exquisita, que buscan solución a los problemas, que buscan pues sembrar el buen clima, hacer la buena onda, ¿no? Siendo un coeficiente intelectual pues digamos básico, ¿no? Pero eran personas muy proactivas. El grupo B eran chicos y chicas con coeficiente intelectual de 127, 130, 135. ¿Ah? Genios, pues, ¿verdad?
Pero ¿cuál era la contraparte? Personas con poca tolerancia a la frustración, personas con escasa sociabilidad, personas que tenían una fácil propensión a la irritabilidad. Y hoy en día ya se sabe también por medicina fetal que son personas que tienen alta predisposición para hacer algún tipo de hacer algunas enfermedades inflamatorias y algunos tipos de cáncer. Bueno, Entonces veamos cuán importante y cuán interesante es este proceso. Cuán importante y cuán interesante es este proceso de gestación. Por eso también les invito a las personas que nos están acompañando a que pregunten, mamá, ¿cómo, cómo estabas tú? ¿Cómo estabas cuando me estabas gestando? ¿Cómo estaba el clima? Tu clima familiar, tu clima social, el clima en que te desenvolvías, no el clima del ambiente, sino el clima, vamos, más personal, más humano, ¿no? ¿Cómo estaba? Y eso podría darles algunas respuestas a pues algunas particularidades o características conductuales que van teniendo. bien. Hace un momento nos habló justamente de que hay un descenso en la cantidad de, no solamente de células germinales, ¿no? Hablamos de espermatozoides y de óvulos. ¿A qué se le atribuye eso, doctor? Bueno, está muy ligado a estos últimos eventos, ¿no? Esta información que estoy dando es del año pasado a ahora, en el centro para el cual yo trabajo. Es el dato que tenemos ahí. Y eso sí está muy ligado a la disposición de la gente a acudir a estos tratamientos. Y también, sí, naturalmente que el estado anímico y emocional influye directamente en el comportamiento, pues, de toda nuestra estructura biológica. Influye en el comportamiento en el desencadenamiento y en el funcionamiento y en el tránsito de todas nuestras hormonas. Entonces estamos encontrándonos, digamos, del año 2020 y el año 2021 en condiciones sumamente especiales en donde nuestras biologías están teniendo cambios muy fuertes, muy marcados. Por decirles algo, ¿no? Lo que vamos viendo, estamos encontrando cada vez más chicos con gente joven, ¿no? Y cuando hablo de gente joven estoy hablando de 18 a 25, 26 años. Pongamos tope 30. Los casos de disfunción eréctil han aumentado. Los casos de jóvenes con eyaculación precoz también han aumentado, cosa que no se está dando en el varón mayor. Y vaginismo, en el caso de la mujer, ha aumentado. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Hay un estado de tensión muy fuerte. Hay un estado de inquietud, de zozobra, de incertidumbre que está dando lugar a estas, yo no sé si modificaciones, pero digamos a comportamientos biológicos que son diferentes a los que se podrían haber dado pues 5 o 6 años atrás, como bien, consecuencia entonces, del tiempo que estamos viviendo. bien, eso es desde el lado de la mala noticia. ¿Qué podría ser el, el individuo, la especie, para revertir esto? ¿Qué propone usted? Pero obviamente le estoy diciendo no desde estilo de vida, no de pues, mejorar la vida sedentaria, deporte, no. Hablo directamente de qué podría hacerse desde el cerebro para revertir ese proceso aparentemente involutivo. Es que el cerebro, por su misma estructura y por su misma arquitectura y por su mismo funcionamiento, hace que toda la biología adquiera determinado tipo de comportamientos, determinado tipo de conductas. Y cuando hablo de comportamientos y conductas, no solamente es lo que vemos, no solamente lo que hacemos de nuestra piel hacia afuera,
sino lo que ocurre adentro, la conducta del hígado, la conducta del páncreas, la conducta del corazón, la conducta del colon, ¿ah? Porque son entidades, son provincias, vamos a decirlo así, son provincias biológicas que tienen un comportamiento, que tienen una conducta. Y como consecuencia de eso, o como acompañamiento a esas conductas, o como aceite que permite un buen funcionamiento de esos órganos, de esas provincias, pues tiene una influencia muy fuerte en esa cascada, ¿no? Que viene desde el córtico, límbico, hipotalámico, hipofisiario, adrenal, gonadal. ¿Ya? Esa estructura, esa cadena, ese circuito es el que está muy activo en estos momentos. ¿No? Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el cerebro? Eso, hacer que esta cadena, hacer que esta carretera a través de la cual se desplazan no solamente sensaciones y emociones, sino también se desplazan fluidos, vamos a llamarlo así, ¿no? Que permiten que nuestro organismo vaya funcionando y vayan funcionando de una u otra manera cada una de estas provincias que componen ese gran continente o ese gran país que es cada uno de nosotros. Muy bien, bien, doctor. Excelente su aporte. Realmente siempre es un placer hablar con usted. Es muy nutritivo todo lo que usted nos dice. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta en el público todavía que está presente ahí. Estamos al borde de la hora. No sé si la doctora Baquerano va a cerrar o se debe que cierre, porque ya son las 9. Creo que ha tenido algún problema la doctora y vamos a tener que cerrar esta ponencia nosotros. No sin antes agradecer de manera infinita la presencia de usted, doctor, y de cada uno de los participantes asistentes a este evento. Las jornadas han sido muy largas, ya estamos, nos quedan 2 fechas pendientes de 6 que se han ido realizando, todas de 4 horas. Y creo que al final nos vamos quedando recogiendo la calidad de los profesionales que han participado y también la enorme paciencia y disposición de todos los participantes es lo que nos va a dejar una gran satisfacción de esta primera experiencia desde el Chapter Perú Neurociencia, Sociedad de Neurociencia. Entonces, doctor, quisiera sus palabras finales para este evento. A ver qué nos deja a todos los que lo escuchamos como recomendación, como sugerencia. Yo diría más como una sugerencia, ¿no? Que número uno, pues que vayan teniendo presente que la psicología cambió mucho, que la psicología no es una postura netamente aconsejadora, sino que tiene otras dimensiones en las cuales se actúa y en las cuales procede, y que la psicología no solamente es para decir si la persona pues está bien o está mal, sino que la psicología tiene un conjunto de instrumentos que pueden permitir mejorar a las personas y que las bases fundamentales de la psicología, sea de alta o baja complejidad, y en sus 2 grandes vertientes de acondicionamiento, psicoterapia, eh, eh, han cambiado mucho con el paso del tiempo y que siempre la psicología tiene que estar basada en una evidencia cuantitativa, porque lo cuantificable es lo que va a dar consistencia a lo que uno diga con palabras o al diagnóstico que uno trate de referir con palabras. Vivimos en una era en donde todo aquello que no es medible no existe. Entonces no es que solamente porque lo veo triste le voy a recetar pues una fluoxetina o una sertralina. No, tiene que haber una medición, tiene que haber una evidencia que justifique eso o que justifique a este paciente hay que darle tal tipo de psicoterapia o hay que realizar con él tal tipo de acondicionamiento. Siempre basado en una evidencia, no en pareceres ni en interpretaciones. Los pareceres o las interpretaciones, bueno, pueden ser para un determinado momento y para explicar algunas cosas, pero la esencia y el fundamento psicológico es un fundamento matemático, en donde la cifra va a permitir tener definiciones y orientaciones con mejor precisión, no solamente para el profesional, sino principalmente para la persona que acude a nuestro servicio. Claro. Doctor, quería cerrar con la frase de Ramón y Cajal, ¿no? El padre de la neurociencia, ¿no? Que
el cual alude que el ser humano es, si se lo propone, puede ser el arquitecto o no de su propio cerebro. Con eso estaba ya visionando lo que hoy en día se conoce como neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad en el tema de reproducción, de sexualidad, es efectiva. Sí, naturalmente. Si no, carecería de sentido, pues. Si no existieran esta neuroplasticidad, no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando ahora. Generando cambios de conducta, ¿no es así? Y Exactamente. con eso No existiría. generando, generando también un organismo más adecuado para lograr aquello en el caso de que usted dice tema de reproducción, ¿no? Y mejores productos. Entonces, el papel del cerebro en todo esto, no, claro, no queremos ser reduccionistas, pero sí es importante. Lo que pasa es que el cerebro es el que nos ayuda a tomar decisiones. Muy bien. Es el que ejecuta, es el que recibe lo que nuestro sistema mental programa. Y el sistema mental es el que hace que se mueva el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el que hace que se mueva el sistema endocrino. Y el sistema endocrino es el que hace que se mueva el sistema inmune. Entonces, estos 4 sistemas son los que nos dan son los que nos dan y los que ponen la diferencia entre el humano, el vegetal y el animal. Perfecto. Doctor Lescano, muchísimas gracias. Aplauso virtual para usted, para nuestro público participante y ya nos quedamos pues presos a seguir la jornada del día de mañana, viernes 19, ¿no? Con el tema centrado en torno a neuroeducación. Doctor, lo dejo para que se despida de todo nuestro auditorio. Bueno, muy agradecido por su compañía. Si algunas dudas o algunas preguntas pues hubieran quedado pendientes, pues ahí ya lo mencioné la oportunidad anterior, mi página web www.doctorlescano.pe, pues ahí pueden hacer algunas preguntas, o también estoy en Instagram, Facebook o LinkedIn, pues también ahí me pueden encontrar alguna pregunta que deseen hacerla, con todo gusto de servirlos. Y muchas gracias por la invitación, muy amables, ustedes muy generosos con solicitar mi Estaremos participación y yo con todo gusto de dar. Gracias, doctor. Ok, Bueno, nos adiós. despedimos.